Entonces en una pizarra tenía todas las posiciones y usted tenía que decir, bueno, yo juego ahí, juego. Yo jugaba fútbol sala, no sabía dónde jugaba. No sabías que era un extremo, un Claro, líbero, un creativo en tu caso, ¿no? entré a un colegio público y ahí, pues gracias a Dios tuve la bendición de que los profesores me ayudaban. Me ayudaban en el sentido de que ellos me justificaban las ausencias. ¿Por qué? Porque yo entrenaba a las 6, 7 de la mañana en Alajuela y tenía que llegar a clases. ¿Y cuál fue el momento más difícil de tu carrera futbolística? Bueno, yo debuto en Alajuelense en febrero del 2015. Alajuelense venía de ser 5 veces campeón. Íbamos ganando y nos empatan la serie faltando 2 minutos para que termine el partido. De hecho, estábamos como en el túnel para entrar a la cancha a celebrar. Nos hacen el empate, nos devolvemos y en penales perdemos la final. Estábamos jugando contra San Carlos y en una jugada yo como que no tuve golpe o sea, no hubo fricción de nada. Yo recibí el balón y donde di el paso sentí ¡plac! Y la rodilla derecha me sacaron en camilla. Bienvenidos a Chivo Podcast. Hoy nos acompaña un jugador 10 del fútbol costarricense. Viene con las ganas de contarles una historia de su vida real, de su vida futbolística. Hoy nos acompaña Kenneth Cedras. Bienvenido, Kenneth. Gracias por aceptar la invitación, hermano. Esta es tu casa. Puedes hablar lo que tú quieras, como quieras y cuanto tú quieras. ¿Cómo estás? Gracias. Todo bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. La verdad que siempre es bonito compartir estos espacios. Y no, con toda la disposición de hablar un poquito de fútbol, de la vida y que sea un bonito momento. Sí, gracias. Yo te conocí en Malacateco, el único título que tiene Malacateco en aquel entonces. Pero eso después lo hablamos, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a San José, Costa Rica? El año 95, ¿no? ¿Naciste? ¿El 95? 29 de diciembre de 1995. San José. La familia de mi mamá es de Guanacaste, Santa Cruz, que eso es, pues no tan frontera, pero sí es cerca de Nicaragua, y la familia de mi papá también. Entonces digamos que yo soy un santacruceño perdido en San José, por así decirlo. Crecí toda la vida en San José, en Atillo, exactamente. Se podría decir que una de las zonas marginales del centro de San José. Y bueno, pues obviamente en la capital. ¿Y cómo eran las condiciones en aquel entonces? Me refiero a economía, vida. Bueno, mi mamá toda la vida ha sido ama de casa y mi papá se ha dedicado al turismo. Entonces yo soy el mayor de 3 hermanos. Mis 2 hermanos, fui hijo único, 8 años. Afortunado, ¿no? Sí, ya cuando pasé pidiendo hermano y cuando apareció ya no lo quería, ya estaba grande. Pero mi papá trabaja en turismo hasta el día de hoy. Entonces cuando está y cuando no, se pierde 15 días, 22 días, una semana que tiene que salir de gira. Anda por San José, ahí en la ciudad, se va a Guanacaste, se va a San Carlos, anda por el Caribe también, en la parte de Limón. Entonces, un barrio, digamos, marginal, por así decirlo, pero mi familia siempre ha sido, digamos, pues, De la clase trabajadora. clase trabajadora, claro. Ok. Ahora en esa lucha, ¿verdad? Que Sí. está desapareciendo la clase media, nosotros estuvimos ahí, pero gracias a Dios siempre, nunca ha faltado un plato de comida en la mesa y siempre ha sobrado el amor, ¿verdad? O sea, Sí. siempre hemos tenido un núcleo bastante sólido, entonces, por ahí va más o menos la historia. ¿Y cómo nació esa carrera futbolística? Ok, bueno, juego fútbol desde que tengo memoria, la verdad, digamos, ¿En las calles? en la calle, sí, tenía un grupo de amigos que yo era el menor junto con el hermano de otro. Ese otro era 2 años mayor que nosotros. Entonces, vamos a ver, todos ellos tenían 12, 11, 10, nosotros teníamos
8 mi amigo y yo 7, ahí casi 8. Entonces siempre he sido el menor, digamos. Mi papá se llama Kenneth y creció ahí mismo también. Entonces a mí en el barrio me dicen Kenito. Me Ok. llamo Kenneth, me dicen Kenito porque era el Kenneth chiquitito. Ah, ok. Y pasaba que cuando los pequeños siempre le ganaban a los grandes, ¿no? O no pasaba así Nosotros en las calles. teníamos un grupo bastante vacilón, éramos como 7, tal vez 7, 8 amigos. Y pues no sé, digamos, entre tanta cosa que había en el barrio, nosotros siempre nos gustó jugar fútbol. Entonces me acuerdo que, bueno, yo empecé a jugar fútbol 11, o sea, cancha abierta, por así decirlo, hasta que entré a colegio. Antes de eso era fútbol sala, jugábamos en planché, cemento. Ok. Entonces, como por épocas, qué Sí. tiro globleado, qué tiro con curva, qué tiro quemado, decíamos nosotros. Entonces, pues yo la verdad no me puedo quejar de mi infancia. Creo que disfruté mucho a lo que pude y tuve un grupo de amigos bastante bonito. Nos íbamos a andar en bici, jugábamos bola, jugábamos escondido, todos esos jueguillos que se Sí. han perdido de ahora con el tiempo, ¿verdad? Sí, de esos juegos que uno trata de inculcarles a los hijos, ¿no? Sí, pues sí, es difícil porque los tiempos han cambiado. Digamos, bueno, yo soy papá de una niña de uno, ¿verdad? Una señorita va a cumplir 13 años ahora y mi hijo va a cumplir 9 años. Ok. Entonces, uno no puede comparar los tiempos, pero sí hay cosas que a mí me gustaría que ellos hicieran que tal vez por la situación pues no se puede, ¿verdad? La seguridad, Sí. las amistades, todo el acceso que hay a otro montón de cosas. Pero sí, tuve una infancia bastante jugada, por así decirlo. ¿Y cómo fue que llegaste al fútbol profesional? ¿De manera que ibas creciendo? ¿O estudiaste en una academia? ¿O lo aprendiste ahí? ¿O cómo fue? Yo, jugaba fútbol sala. Ok. eh, yo entré a una escuela pública que siempre ha tenido como esa tradición de tener buenos equipos en fútbol. Entonces, entré a la selección de la escuela y brincándome un poco en la historia, cuando yo llegué a sexto en un campeonato de escuelas, en un colegio privado, eh, había un visor de un colegio privado y ahí me escogen a mí como a 4 o 5 compañeros más para tener una beca en un colegio privado. Entonces, en las primeras reuniones de ese colegio yo llego y dice, el entrenador era un exjugador, Rolando Villalobos, tal vez, bueno, no sé si logren ubicarlo, digamos, en Costa Rica es un nombre con mucho peso. Ok. Eh, Iba uno por uno, bueno, ¿usted dónde juega? Entonces en una pizarra tenía todas las posiciones y usted tenía que decir, bueno, yo juego ahí, y yo jugaba fútbol sala, no sabía dónde jugaba. No sabías que era un extremo, un Claro, líbero, un creativo en tu caso, ¿no? sí, entonces bueno, yo dije, "Ey, y yo juego ahí, atrás del 9". Entonces, de ahí empecé a jugar fútbol. Eso era una beca en un colegio privado con un proyecto deportivo muy fuerte. ¿Por qué? Porque académicamente el colegio tenía mucho éxito y ellos querían compensar también en la parte deportiva. Entonces nos llevaron a varios torneos y tuvimos exposición ahí. Becaron a otro estudiante que era jugador de Saprissa. Ok. Entonces, en un partido contra Saprissa Proceso, el entrenador de Saprissa le dice a mi compañero que me lleve a mí a probar. Entonces, bueno, tuve 3 periodos de prueba en Saprissa, donde yo llegaba y la primera semana que no, que muy bueno, que sí, venga, sigue bien. La segunda semana, la tercera semana no sirve. Entonces, posterior a eso, y pues obviamente yo me frustré un poco, digamos, yo para ir a Saprissa tenía que agarrar 2 buses, duraban aproximadamente 1 hora, 45 minutos de viaje. Se sacrifica mucho, ¿no? Claro. Y tomé la decisión de ir a probar a la Alajuelense.
a la liga. Entonces, digamos, ahí sí era un trayecto más largo, tenía que viajar 2 horas. Un bus como de 45 minutos, 30 minutos y el otro como de 1 hora, hora 15. Entonces fui, hice la prueba y logré quedar. Al Deportivo Alajuelense. Liga Deportiva O Alajuelense. Liga Deportiva Alajuelense. Sí, ahí entré a los 14, 15 años y salí como a los 21, 22 años, ya debutado profesionalmente. Ok. Entonces se fue, o sea, yo a veces cuento la historia, yo digo que yo no sé en qué momento yo pasé de ser un chiquillo fiebre ahí que le gustaba mejenguear, decimos nosotros, de estar recibiendo un salario y jugando profesionalmente. ¿Y eras consciente de eso? Pues en aquel momento obviamente uno siempre tiene la ilusión, ¿verdad? Sí. Hijo de pucha, que me den la oportunidad en el primer equipo. Pero yo creo que nunca le di tal vez la magnitud de importancia que realmente tenía. Entonces sí, o sea, inclusive yo llegando ahí a la Juelense me llevaron a una pretemporada con el primer equipo. Yo tenía como 16, 17 años. Yo no me lo creía porque yo llegué y habían jugadores que tenían un proceso de 5 o 6 años y no los tomaron en cuenta. Entonces como que todo pasó muy rápido y cuando yo me di cuenta ya era un jugador profesional, digamos, ya estaba en el primer equipo, digamos. ¿Y tus compañeros de escuela o de clase que te decían, te molestaban? Bueno, posterior a eso, cuando yo llegué a la liga, yo tuve que salirme de ese colegio donde entré. Ok. Entonces yo ahí estuve séptimo, octavo, repetí octavo y empezando noveno, tuve que cambiarme de colegio. Entonces entré a un colegio público y ahí, pues gracias a Dios tuve la bendición de que los profesores me ayudaban. Me ayudaban en el sentido de que ellos me justificaban las ausencias. ¿Por qué? Porque yo entrenaba a las 6, 7 de la mañana en Alajuela y tenía que llegar a clases en San José. Entonces, digamos, cuando tenía clases en la mañana yo llegaba a las 11, 11 y media. Y cuando tenía clases en la tarde pasaba a mi casa, almorzaba rápido, me bañaba y iba a clases de 12 o 11 a 5 o 6 de la tarde. Entonces los profesores sí me ayudaron, mis compañeros entre broma y broma, porque yo llegaba, a veces sí, a veces no, a veces estaba, a veces no estaba. Pues obviamente se molestaban, dice uno, pero digamos, siempre fueron conscientes de que no era por vagancia, digamos, sino que ellos sabían que yo estaba haciendo otro sacrificio. Sí, ya tenías responsabilidades de adulto. Tengo una historia curiosa, o sea, en ese momento yo estaba en la selección sub-20 de Costa Rica y el profesor de educación física del colegio me aplazó, me mandó a hacer una convocatoria, porque yo no me daba chance de llegar a la clase de educación física. Entonces, o sea, irónicamente, ¿verdad? Estaba haciendo deporte en un equipo élite, estaba en la selección representando al país y no me quiso ayudar con... Obviamente no era que me regalara la materia, pero tuvo cero tolerancia, digamos, en ese sentido. En ese sentido. ¿Y quién fue la persona que te impulsó al deporte? Pues yo creo que mi papá y mi mamá, o sea, siempre me apoyaron. Partidos de escuela, partidos de colegio, partidos de equipos que estuve ahí, que tal vez me estoy brincando esos pormenores, pero siempre anduvieron conmigo. Inclusive recuerdo una final de fútbol sala, digamos, de estudiantes, estudiantil, perdón. Mi papá conocía tanto el equipo que terminó metiéndose como asistente. Le ayudaba al entrenador. Pues no tanto de que ponga Kenneth, ¿verdad? Sino... ¿Tenía conocimiento? Claro, y digamos, él ayudaba con aguas y de repente alguna observación que él tenía o algo así. Claro, sí, entonces digamos, y era por la misma cercanía, o sea, mis papás llegaban a la escuela y todo el mundo los saludaba porque siempre andaban ahí conmigo. Entonces eso es algo que yo, pues hasta el día de hoy lo agradezco a Dios y a ellos que siempre han hecho el sacrificio de estar cerca de mí a lo largo de mi carrera, ¿verdad? En la manera en la que han podido, a veces en la gradería, a veces atrás mío, a veces en la casa, a veces en el teléfono, a veces en el radio. Entonces, creo que, digamos, en mi núcleo familiar siempre ha estado ese apoyo y pues obviamente también mis hermanos, ¿verdad? Que pues obviamente bueno, en ese momento eran niños y estaban menores, pero creo que siempre me han visto como
Un ejemplo. Un ejemplo, sí, o un... Pues sí, un ejemplo, digámoslo así. Un padre paterno que... Claro, tal que vez les como... inculque, ¿no? Sí, como esa punta de lanza, Ok. abriendo camino o demostrando pues de que sí se puede, ¿verdad? Que se puede, claro. ¿Y Sí. cuál fue el momento más difícil de tu carrera futbolística? ¿Te acuerdas de algo Sí, difícil? bueno, yo debuto en Alajuelense en febrero del 2015. Alajuelense venía de ser 5 veces campeón. Yo debuté por una rotación de equipo. Eh, Obviamente Alajuelense tenía mucha expectativa en ese sentido y perdemos la final. Yo jugué poco, jugué creo que 3 partidos de ese torneo. Estaba joven, digamos. Pero íbamos ganando y nos empatan la serie faltando 2 minutos para que termine el partido. Entonces nos empataron. Ya nosotros de hecho estábamos como en el túnel para entrar a la cancha a celebrar. Para celebrar. Nos hacen el empate, nos devolvemos y en penales perdemos la final. Entonces eso pues obviamente sí me dolió. Hasta el día de hoy no he tenido la bendición de ser campeón en Costa Rica. Y lo otro fue una lesión bastante extraña que tuve en Cartaginés. Tal vez en uno de mis mejores momentos deportivos. Pues no sé, o sea, aparentemente tuve una ruptura de ligamento, pero eso fue un jueves. Y yo el miércoles yo ya estaba entrenando. Obviamente tal vez por carácter mío, digamos, por Por ese querer convencimiento de que estaba bien, jugar. claro. Pero eso me afectó bastante. Yo me acuerdo que en ese partido Recaíste. era un jueves en la noche, en Cartago es frío. Bueno, ahí está el profe Marini y estábamos jugando contra San Carlos y en una jugada yo como que no tuve golpe o sea, no hubo fricción de nada. Yo recibí el balón y donde di el paso sentí ¡plac! Y la rodilla derecha, me sacaron en camilla, yo entré al camerino. Realmente no me dolía la rodilla, pero yo había escuchado algo y sabía que algo no estaba bien. Sí. Entonces, pues gracias a Dios dejaron entrar a mi esposa, a mis hijos, a ver qué me había pasado y todo. Y yo salí llorando, o sea, yo sabía que algo había... Y bueno, tuve la bendición Sí, de que no... como uno ser humano conoce su cuerpo, ¿no? Claro, y uno sabe cuando tal vez es algo mínimo o es algo serio. Y salí llorando, o sea, esa noche la pasé mal, la verdad. Y no sé, o sea, duré como una semana tal vez en volver a los entrenamientos. Y hasta el día de hoy no me operaron. Tengo esa dicha y esa bendición de que al final no se sabe qué fue lo que pasó. Pero sí esa lesión me cortó mucho el ritmo. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya el entrenador entraba en duda de que no, es que tuvo eso, que no, que tal vez no anda, no, que tal vez no va a meter el pie. Y me cortó un muy buen momento que yo traía. Entonces creo que eso es lo que más me ha dolido, digamos, tal vez. Sí. Y hablaste de Cartaginés. Yo recuerdo 2 goles ¿a qué equipo le hiciste esos 2 goles? Que creo que andabas en tu prime porque fueron golazos. Sí, eso fue a Municipal Grecia. Sí. Municipal Grecia, un domingo a las 11 jugábamos. Íbamos 1-0 creo, pero el partido estaba ahí medio enredado. Y metí el segundo y el tercer gol. Yo creo que han sido de los mejores goles que he hecho yo. El primero, si no me equivoco, fue con Comba, ¿no? ¿O fue el segundo? El primero fue con comba al segundo palo. Sí. Y el segundo fue como fuerte, cruzado al lado derecha contrario, del digamos. portero, ¿no? A la derecha del portero, Sí. exactamente. Fue muy loco porque ese torneo yo creo que no había hecho gol, pero venía jugando muy bien. O sea, yo creo que tal vez mi mayor habilidad o mi función es ser productor de juego. Entonces tal vez yo no brillo mucho con goles, con asistencias sí, o con muchos pases a gol. Pero cuando yo agarro el balón y me asocio, se generan muchas Te he opciones. visto, tienes visión, escondes la pelota, pases entre líneas. Sí, entonces venía haciendo un buen torneo.
Y me acuerdo que, bueno, yo no soy de celebrar mucho los goles, la verdad. O sea, no, pues no sé, ¿verdad? No sé por qué. Pero, mi esposa me venía diciendo, Kenneth no ha hecho gol. Kenneth no ha hecho gol. ¿Cuándo va a hacer un doblete? Ese fue el primero y único doblete que he hecho yo en mi carrera. Haga un doblete, yo quiero que usted haga un doblete y que Saúl y que Vale y un doblete y haga un gol, aunque sea un gol. La presión viene desde casa. Claro, ¿no? más que todo, usted sabe que yo pienso que la visualización, la manifestación o el convencimiento, la ley de la atracción, no sé, algo. Pero digamos, en mi núcleo familiar se venía hablando mucho de que gol y que gol y que gol. Y entonces esa mañana, en la repetición del gol se ve donde yo no salgo corriendo a celebrar ni nada, sino que yo me devuelvo a la gradería y señalo a mi esposa que siempre estaban ahí. Porque lo veníamos hablando, digamos, ella me lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que fue un golazo, o sea, modestia aparte. Sí. Pero digamos, la trayectoria que agarro el balón, con la fuerza que agarro el balón y la manera en la que entra la bola, o sea, se ve... Algo quirúrgico. Claro, entonces fue un gol muy bonito, la verdad. El segundo no era lo que quería hacer, en el sentido de que íbamos a hacer otra jugada y la jugada sale mal, la bola me queda ahí y no me queda otra que pegarla y entra donde entra, ¿verdad? Último recurso. Último recurso, sí. pero sí, dos Se te goles muy recuerdo bonitos. mucho en Guatemala, Malacateco, 2021. Campeón, ¿no? Sí, bueno, yo estaba en Pérez de León antes de ir a Guatemala y me había ido bien. Mi carrera venía en ascenso, tal vez un poco discreto o un poco lento, pero venía en ascenso. La manera en la que yo venía jugando, las oportunidades que estaba teniendo, todo ese tipo de cosas. Yo termino el torneo y tenía la opción de renovar en Pérez de León, irme a Cartaginés, que ya desde ahí ellos me querían, o irme a Guatemala. Y pues obviamente... ¿Quién fue que te llevó a Guatemala o cómo surgió esa opción? Un agente me llama y me dice que si yo quería jugar en Guatemala, que tenía esa opción, que... Entonces él me dice, tal vez no es el equipo más, de más jerarquía o el equipo más atractivo, lo que sea, pero es un equipo que siempre está ahí, que los salarios están al día. Entonces dice, usted va y le va bien, se puede ir a otro equipo, de ahí han salido grandes jugadores y pues yo sabía, digamos, vamos a ver, no voy a mentir diciendo que era fanático de la Liga Guatemalteca, pero pues obviamente siempre escuchaba de Comunicaciones, de Municipal, pues obviamente los duelos de selecciones de Guatemala, Costa Rica. Sí. Entonces, digamos, no era un país desconocido, o sea, no tuve que meterme a Google para saber qué era Guatemala, ¿verdad? Entonces, bueno, yo con mi familia lo hablé y yo pues siempre quise una oportunidad en el extranjero y la agarré con mucha valentía y también un poco de miedo, la verdad, porque es dar un paso a lo desconocido, ¿verdad? Entonces, yo creo que el campeonato fue la validación a una buena decisión que tomé y a un buen momento. ¿Por qué? Porque con mi familia disfrutamos mucho, o sea, cruzamos a México, conocimos otra cultura, pudimos relacionarnos con otras personas. Entonces fue una época muy bonita y pues obviamente el torneo, el campeonato fue algo pues increíble, ¿verdad? O sea, para mí, para mis compañeros, para la directiva, para el pueblo, hasta para Guatemala. Sí, y de hecho, había gente de México que llegaba a Guatemala a ver a Malacateco, ¿no? Sí, No sé si supieron de eso, ¿supiste algo de eso? sí, cruzaba mucha gente de Tapachula. El profe Roberto tenía mucho morbo, por así decirlo. Había mucha gente que lo seguía. Nosotros íbamos a jugar a algunos lugares y al que le pedían fotos era él. Entonces, yo creo que todo eso generó ese apoyo al equipo, ¿verdad? Y pues obviamente nosotros empezamos muy mal el torneo con Matías Tatangelo.
lamentablemente no se nos daban los resultados. Jugábamos bien, pero perdíamos partidos de manera extraña. Sí. Se va Matías, llega Roberto y empezamos viento en popa, ¿verdad? Como dicen, o sea, no perdíamos en casa, ganábamos de visita, jugábamos muy bien, ponían juveniles y hacían goles. Kevin Ramírez en ese momento metió goles, Ochoa siendo determinante, claro, o sea, entonces creo que fue un proyecto o un equipo que en su debilidad logró enamorar a otros equipos. Entonces, digamos, recuerdo muy bien que a veces íbamos y jugábamos a otro equipo y la gente, no, ojalá les vaya muy bien, ustedes juegan muy bien. Entonces fue muy bonito, pues obviamente el campeonato, pero también la manera en la que se gestionó y se fue dando todo. ¿Y cómo es la gente de Malacatán? Pues la verdad es que Arropadora. a mí me trataron muy bien. Sí. Sí, yo no puedo quejarme, a mí, a mi familia. Mi hijo entró al kinder en Guatemala. Ok. Sí, mi hija estuvo un tiempo también, ya estaba en la escuela. Pero tenemos recuerdos muy bonitos. Ahora este segundo periodo que yo estuve en Guatemala, yo me fui solo, no fue mi familia. Y mi hijo siempre me llamaba diciéndome que él quería comer manguitos del parque. Porque cuando estaba pequeño íbamos al parque y ahí había un carrito de una persona que vendía mangos y los picaba en forma de flor, le echaba tajín. Mangos verdes, mangos maduros. Sí. A mi esposa y a mi hija les encantaban los esquites. Comíamos tacos, o sea, nos encantaba comer tacos, quesadillas, todo. O sea, la verdad es que, o sea, ese semestre fue muy bonito. El segundo no tanto porque yo tuve una lesión y ya tuve que batallar con eso, pero en general, digamos, la gente de Malacatán, yo no me puedo quejar. Me trataron muy bien, la pasé muy bien, nunca tuve problemas de seguridad, comí rico, jugaba bonito el equipo, o sea, yo iba a jugar y disfrutaba el partido, entonces fue bonito. Y viendo el fútbol estando en el fútbol de tu país y la de Guatemala, ¿qué diferencias hay? En infraestructura es muy, muy notable eso. En logística, por ejemplo, en Costa Rica siempre hay conferencia de prensa después de los partidos. Y hay una entrevista en zona mixta, zona flash, la entrevista flash, perdón. Apenas termina el partido, agarran a un jugador de cada equipo y le hacen una entrevista. Entonces, ese tipo de cosas. El manejo de redes sociales en Costa Rica como que le dan un poco más de seriedad. En Guatemala tal vez no le dan tanta importancia a eso. Y pues en nivel no tanto. O sea, si usted se pone a ver, la Liga Guatemala es extraña porque, por ejemplo, un equipo que ahorita está de tercer lugar, en 2 jornadas está de 10º lugar y termina quedando campeón, cosas así. Pero yo creo que es más atractivo. ¿Por qué? Porque crea ese morbo, ¿no? claro, como para el espectador o para el aficionado o lo que sea, es más, tal vez es un poco más emocionante eso, de que, hoy mi equipo está aquí, ¿qué es esos pisados? Estamos de últimos ahora. Ese tipo de cosas. En cambio, en Costa Rica es más competitivo en el sentido de que solo clasifican 4. Y la diferencia de inversiones o de presupuesto entre 5 equipos con los otros 5, que ahora somos 10 equipos, es muy notable. Es abismal. Entonces, ¿qué pasa? Esos 5 equipos de abajo, por así decirlo, con las uñas tienen que ver cómo hacen para meterse por un espacio que es el que normalmente queda ahí, porque es Saprissa, la Liga Heredia y Cartago, o que alguno de esos tambalee. Por ejemplo, este torneo acaba de quedar campeón Heredia y quedó fuera Alajuelense con una inversión millonaria, y el semestre pasado quedaron campeones de todo prácticamente. Entonces es muy competitivo y tal vez un poco más desigual. Entonces es más o menos porque el poder adquisitivo de un equipo top a un equipo, digamos, de media tabla para abajo es
es grande, ¿no? Sí, y es que eso es lo que pasa también. Por ejemplo, digamos, pues obviamente las comparaciones son feas, Claro. pero digamos, Alajuelense como tal explota la marca. Alajuelense vende camisetas como tipo básquetbol, vende hoodies, vende camisetas de presentación, la ropa de entrenamiento. Y en Guatemala, bueno, creo que Comunicaciones sí tiene un poco más esa línea de mercadeo, pero son pocos los equipos, no solo en Guatemala, o sea, en Chela y Chela, sí es Municipal, creo cierto. que son los únicos tres Claro, que le pone más énfasis a esos temas. exacto. Entonces, o sea, no es un tema de que solo la liga o no, digamos. Yo creo que los equipos tal vez no se han dado cuenta la capacidad de ganancia o el mercado que no están explotando en ese tipo de cosas. Explotar la marca como tal. Por ejemplo, lo digo de Alajuelense, ¿por qué? Porque tal vez es el equipo que administrativamente lo está haciendo mejor en Costa Rica. Hacen tours en el estadio, hacen paquetes para socios, tratan de vincular mucho la afición con el equipo. En Guatemala no, digamos el semestre anterior que yo estuve en Malacatán, pues publicaron 5 o 6 veces de información del equipo. Sí. Entonces se sabía más por páginas aficionadas que por la página oficial. Entonces, Es verdad, sí. porque uno googlea o va a la página principal del equipo y no encuentra nada. Sí, es muy limitada la información. Tal Sí. vez están un poco quedados en ese tema. Y estando en el fútbol guatemalteco, ¿qué jugador te impresionó o te gustó cómo jugaba? Me gustó mucho el Moyo Contreras. Contreras, Recién sí. se retiró. Sí, yo jugué contra él y me gustó tal vez por el tipo de jugador que es, ¿verdad? Hasta cierto punto podríamos decir que somos cortes similares, Sí. creadores de juego, ahí de llevar Muy los hilos del sereno, ¿no? partido, claro. Y pues obviamente por todo lo que significa no solo en comunicaciones, sino en Guatemala. Entonces, me gustó mucho el fútbol del Moyo. Tuve a Rodrigo Sarabia de compañero en Costa Rica y me parece un jugadorazo también. Santis yo creo que si tuviera otro pasaporte posiblemente estaría jugando en otra liga. ¿Quién más? Se me queda por ahí el Pelón, buen Pelón jugador, Robles, sí. sí. Hay varios, la verdad, digamos, en Guatemala yo creo que hay bastante material, o sea, hay bastante potencial, pero lamentablemente no tiene mucho mercadeo, digamos, por temas pasaporte, ¿verdad? Pasa lo mismo en Costa Rica, o pasó lo mismo en Costa Rica hace unos años. Sí, porque pasa también de que la infraestructura también juega un papel muy importante en cuanto a las canchas. Cuando vienen a jugar acá, ve uno un juego lindo, pero cuando juegan allá, a veces la pelota rebota. Bueno, tú me dirás, tú has Sí. jugado en canchas muy, muy feas, ¿no? Darwin también me parece buen jugador, y lo que hace Darwin me parece muy importante. A veces el centroamericano es egoísta y, o sea, Darwin Long, ¿no? Darwin Long, claro, nosotros deberíamos apoyar a la raza, ¿verdad? Sí, Y a veces a Darwin lo critican de que, no, que se fue a ese país, o no, que ese equipo. Darwin ha intentado abrirle mercado al jugador Chapín. ¿Por qué? Porque, bueno, Darwin ahorita está en Bolivia y está haciendo goles y le está yendo bien. Y tal vez la gente no se da cuenta de que cuando a un Chapín le va bien, puede ser que a otro le vaya bien. Es igual que a los ticos, ¿me entiendes? O sea, no es un tema de nacionalidad, ¿verdad? No quiero que se dé ese. Pero, o sea, por ejemplo, por decir un nombre, Santis. Santis se va a jugar no sé, a Noruega, por decir algo. sí. Y le va bien. Puede ser que en 5 años no solo sea Santis, hayan 5 o 6 Chapines en Noruega. Y después ya de Noruega pueden brincar a otra liga y así sucesivamente. O sea, ese fue el camino de Costa Rica. O sea, estamos en la misma zona Sí. y somos de los mismos. Pero Costa Rica han habido jugadores que han tenido que pasar por el fuego, por así decirlo.
Sí, porque yo veo en cuanto cuando Santi salió al extranjero y volvió y le tiraron mucho, que le dijeron que él era un fracasado, que no tenía fútbol para al extranjero, cosas feas, ¿no? Y nos falta un poco de empatía, pienso. Sí, 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 totalmente. Y Santis yo creo que bueno, no tenemos a Santis de esto, o sea, un Chapín que le vaya bien en el extranjero, pues le va abriendo paso a otros Chapines, ¿me entiende? Sí. Y bueno, lamentablemente ahora Guatemala quedó ahí en la orilla del Mundial, pero yo creo que si hubieran clasificado al Mundial, la situación del fútbol guatemalteco hubiera cambiado mucho. Hubieran aparecido muchas oportunidades para el Exportado claro. jugadores, sí, mucho. Entonces, pues yo creo que es cuestión de tiempo de que el jugador Chapín se cotice más, se dé ese valor y pues que obviamente también se consolide en el mercado extranjero, ¿verdad? Europeo, ojalá, MLS también, que ahora está siendo muy atractivo. ¿Y tu equipo actual ahora quién es? Yo juego en San Carlos, San así se Carlos. llama. San Carlos es el cantón y así se llama el equipo. Asociación Ok. Deportiva San Carlos. ¿Tienes contrato? ¿Cómo se maneja la situación allá en Costa Rica? ¿Es Eh, por contratos largos, cortos? Ahí no hay límite de contrato. O sea, se puede firmar 6 meses, puede firmar 4 años. Yo había llegado por un año en diciembre y hace un tiempito, hace poco, renové un año más. Entonces tengo todo este año y todo el 2027. Qué bueno, qué dicha la de los ticos viéndote derrochar tu talento en esas canchas, ¿no? Pues de verdad te deseo mucha suerte, te deseo éxitos, hermano, muchas buenas vibras en lo que queda de tu carrera. Esperemos que sea mucho tiempo. Sí, no, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que eso es muy bonito. El fútbol es una carrera espectacular. Hay momentos bastante complicados, pero bueno, creo que es parte de, y el fútbol abre puertas, ¿verdad? Estar hoy aquí, hablando aquí. eh, Me he hecho muy afín con el Chapín, o sea, sí, hicimos, o sea, me llevo bien, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso es bonito, ¿verdad? Al final esto es lo que queda, las amistades, el tiempo compartido, las experiencias vividas, entonces, un gusto estar acá, ojalá que vengan cosas buenas para todos nosotros y Claro que sí. que Dios nos acompañe. Claro que sí. Ya por último, no quiero quedarme con esto. ¿Quién fue tu ídolo de infancia? Crecí, bueno, a nivel nacional, crecí viendo jugar a Walter Centeno. Walter Centeno en Saprissa, en Selección Nacional. A Wilmer López. A Wilmer lo recuerdo en Alajuelense. Sí. Y también me gustaba mucho el fútbol, que me imagino que ustedes lo conocen, de Rolando Fonseca. El Rolo Fonseca, El claro. Rolo. Rolo para mí ha sido de los jugadores más completos que he visto. Porque yo estaba pequeño, pero digamos, a lo poquito que recuerdo, metía gol con izquierda, metía gol con derecha, metía gol de cabeza, le pegaba de largo, definía bajo el poste. Enganchaba, En Guatemala, asistía. multicampeón. Sí, sí, sí. Entonces, para mí Rolando Fonseca fue un jugadorazo. Entonces, creo que esos tres tal vez. Qué lindo. Y por último, ah, dame tus tres favoritos para el Mundial. Tengo a Francia. Veo a Francia muy fuerte. Eh, Brasil tal vez. Brasil, ves a Brasil. Ahora con Y Neymar. quiero verlo yo. Con la noticia de hoy, ¿no? Neymar. Sí, 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 sí. La Convocado. verdad que me alegra bastante que hayan convocado a Neymar porque siempre es espectáculo, ¿verdad? Sí. Es talento puro. Entonces, pues ojalá que pueda ser un gran mundial. Entonces, Brasil, Francia y España, tal vez. España. Sí, ¿usted? Eh, creo que Francia, Portugal. Creo que Portugal tiene materia a día de hoy.
No es la primera persona que me lo dice. Y Marruecos, puede dar sorpresa. Marruecos, Sí, ok. sí. Bueno, ahí sí, hay que ver. Porque tú sabes que en los mundiales siempre hay sorpresas. Y Sí, creo que la sorpresa va a ser Marruecos. sí. Sí. A mí me gusta que van a haber bastantes partidos este mundial. Y los horarios, ¿verdad? Sí. Porque si nos vamos unos años atrás, Corea y Corea, Alemania eran Corea, partidos, Japón, ¿no? sí. ¿Te recuerdas de Corea, Japón? Corea, Japón, sí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 6, 6 años. sí, porque yo soy de final del 95. Sí. Entonces, en ese momento no había cumplido los 7. Pero los partidos eran de madrugada y yo me acuerdo que mi papá me levantaba y nos íbamos como a 30 minutos en carro a ver los partidos donde un tío. Y no sé por qué ahí, no me pregunte mucho, pero sí íbamos ahí. Salía yo en aquel frío en las madrugadas a ver los partidos a donde mi tío. Sí, Qué bonita experiencia, ¿no? sí, sí, también, bueno, tuve la bendición y la dicha de ser entrenado por Walter Centeno, ahorita actualmente, Ok. y por Pablo Guanchop. Wow. Y yo recuerdo a Guanchop, claro, recuerdo a Guanchop en el Mundial del 2006. O sea, Costa Rica, tu claro, sí, hizo 2 goles en el partido inicial y pues obviamente goleador siempre con la selección, ¿verdad? Sí. Pero sí. Se cansó de hacer goles contra Guatemala. El verdugo, sí, Sí. era letal, era... Sí, en el Ricardo Saprissa. Tremendo jugador, de verdad. Guanchop jugó en el Cagliari, creo. ¿No? Guanchop, no Lazio. sé, en Italia no sé, jugó en Inglaterra, jugó en Argentina, creo que jugó en MLS también, en Estados Unidos, y pues obviamente en Costa Rica, no sé dónde más. Ya, hermano, pues gracias. Gracias por aceptar la invitación a mi podcast. Esta es tu casa. Las veces que quieras visitarnos, las puertas están abiertas. Tienes toda nuestra confianza y también nuestro apoyo desde acá. Estaremos pendientes de ti, de tu estadía allá en tu país, Costa Rica. Y pues un mensaje que les quieras mandar a la juventud que están empezando a esto del fútbol. Bueno, yo creo que sean apasionados, que sean disciplinados. Es otro tema, ¿verdad? Pero Sí. es que mucha gente dice que, es que en mi aldea, en Guate, es que en mi aldea hay uno mejor que ese. En Costa Rica, es que en el barrio fulano era mejor que aquel que jugó. Y lo que pasa es que los equipos no van a ir a hacer una sucursal en la aldea, en el barrio. Hay que sacrificar cosas. Y eso solo se hace con pasión, con convicción, con determinación. Entonces, hay que poner prioridades en la vida. Yo me perdí muchas cosas en mi juventud porque tenía partidos, tenía que ir a entrenar. Entonces, creo que ha valido la pena. Entonces, el mensaje mío es: sean disciplinados, sean apasionados, actúen con amor, actúen con pasión. Y pues obviamente la humildad y la perseverancia son fundamentales en este tema del deporte. Entonces, Totalmente. que se esfuercen mucho. No, pues gracias, hermano. De verdad. Es un gusto tenerte acá. Que no sea la primera ni la última vez. Ojalá que venga siempre, ¿no? Sí, no, un gusto. La verdad que me gusta ser parte de estos espacios y ojalá sea de mucha bendición este podcast. Ahí he visto que Muchas tiene gracias. bastante alcance y que apoyemos, ¿verdad? Este tipo de cosas. Siempre es importante conocer, más allá del jugador, quién está detrás de esa camiseta, Esa ¿verdad? historia, Quién sí. es la persona que hace, que le gusta, cómo pasó. Entonces, un gusto estar acá. Me le agradezco muchísimo la oportunidad y estamos aquí en contacto y con toda la disposición. Muchas gracias. Kenneth Cerdas con ustedes. Gracias por estar pendientes de nosotros. Suscríbanse, dejan sus likes y hasta el próximo episodio. Gracias. Chao.